lo que nadie se animó a contar. Y si creíste que el terremoto se había calmado, te equivocaste, porque la verdadera sacudida no solo fue mediática, fue interna. Fue un sismo que se sintió en cada rincón del box de Alpine. Lo que ha dicho Franco Colapinto después del GP de Países Bajos no fue una queja, fue un detonante. Y el secreto que explotará las redes es como su voz, cargada de verdad, se convirtió en el catalizador de una tormenta que llevaba tiempo gestándose. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Lo que hemos presenciado, y que ya te contamos en detalle en las partes anteriores, es algo que rara vez se ve en el paddock. Franco Colapinto, un piloto que suele mantener una calma envidiable, se paró frente al mundo y le dijo a su equipo una verdad incómoda, que el coche no va bien y que las decisiones que se toman no le están ayudando. La prensa lo llamó acto de rebelión, los fans lo elevaron a símbolo de justicia, pero para Franco, fue algo mucho más personal. Dentro de toda esa tormenta, él se mantuvo sereno. Esperá a conocer el detalle que lo puso por encima de todo. En privado, lejos de las cámaras, compartió con su círculo más íntimo lo que realmente sentía. No era enojo, era una profunda convicción. Reconoció que el monoplaza estaba por debajo del rendimiento esperado y que, a pesar de ello, había logrado sacar un rendimiento que nadie esperaba. Lo que no podía aceptar, lo que más le dolía, era que en el momento clave, el equipo se inclinara hacia Gasly sin importar el mérito demostrado. Si me quedaba callado, mañana sería lo mismo, le habría dicho a un allegado, convencido de que plantar cara era la única manera de cambiar las cosas. Esa convicción era la gasolina que alimentaba su carácter. A nivel personal, fue un momento de enorme carga emocional. Colapinto se enfrentaba a la paradoja de haber hecho una gran carrera, y sin embargo, salir del circuito con un sabor amargo. Tenía la certeza de que podía haber sumado puntos, que había luchado como un león contra las limitaciones del coche y que todo se perdió por una decisión que no entendía. Ese sentimiento de haber sido frenado desde dentro era lo que más le dolía, más que cualquier error en pista o cualquier falta de ritmo. Si crees que Franco tiene razón en defender su lugar, deja tu like y comenta si crees que esta polémica le dará un pase directo a un equipo más grande. La devoción de un país y la reacción del paddock. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático. Mientras la tensión en Alpine era insoportable, la reacción de la prensa internacional y la afición global no hizo más que reforzar la posición de Franco. En Inglaterra, los portales especializados hablaban de la rebelión de Colapinto y destacaban que el argentino había tenido la valentía de plantar cara a su compañero y de exigir respeto. En Italia, los periódicos deportivos describieron la escena como un choque de titanes dentro de un mismo garaje, pintando a Colapinto como el joven que no está dispuesto a agachar la cabeza. En Alemania, donde el análisis suele ser más frío, se centraron en los datos de la carrera para reforzar la posición de Colapinto. La telemetría mostraba claramente que el argentino tenía más ritmo en ese momento, que había gestionado mejor los neumáticos y que estaba en posición de puntuar. Pero lo más fuerte llegó en Argentina, donde la reacción fue unánime en favor de Colapinto. Los medios se abrieron con titulares como Franco se planta en Alpine o Gasly le niega la disculpa y Briatore estalla. Las redes sociales fueron el escenario donde la polémica alcanzó proporciones gigantescas. En Twitter, hashtags como #apoyo a Colapinto se convirtieron en tendencia. En TikTok e Instagram, miles de videos editados con música épica mostraban a Franco enfrentándose a su compañero, mientras que otros recogían el enfado de Briatore como prueba de que algo grande se estaba gestando en el equipo. La narrativa estaba clara, Colapinto era el héroe que luchaba contra la injusticia. Muchos de los hinchas aseguran que es un motivo de unión para todo un país. Incluso los expilotos entraron al debate. Algunos lo elogiaron públicamente por no quedarse callado, recordando que en la Fórmula 1 quien no defiende su lugar termina siendo relegado. Otros fueron más prudentes y señalaban que estas tensiones internas podían afectar al rendimiento colectivo. Sin embargo, incluso los más críticos reconocían que Gasly había cometido un error al no disculparse. Un simple gesto de humildad habría desactivado la bomba, pero su silencio terminó detonándola. El desenlace y el futuro incierto. Lo que más impactó al equipo fue la reacción de la afición. Ya circulaban en las pantallas de los móviles los titulares de la prensa internacional y los mensajes de apoyo masivo a Colapinto. Los hashtags en redes sociales dejaban claro que el público había tomado partido y esa presión externa aumentaba la incomodidad dentro del garaje. Lo que comenzó como una discusión entre dos pilotos ya se había convertido en una crisis de imagen para Alpine. En conclusión, lo que se vivió dentro del garaje fue una escena de máxima tensión que dejó cicatrices profundas. Colapinto defendió su postura con firmeza. Gasly se negó a disculparse y Briatore estalló de furia al ver cómo la falta de autocrítica ponía en peligro la unidad del equipo. El argentino salió fortalecido ante sus compañeros y ante la afición, mientras que el francés quedó señalado por su actitud.
Fue el punto en el que Franco se dio cuenta de que si no defendía lo que lograba en pista, nadie lo haría por él. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas la próxima parte de esta historia, porque te vamos a contar los detalles de la negociación y que se viene para el futuro de Franco Colapinto. Suscríbete, dale like y compartí este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima entrega. El secreto que explotará las redes. Lo que pasó en el garaje de Alpine tras la carrera del jefe de Países Bajos no fue una simple discusión, fue una declaración de guerra interna. Franco Colapinto, un pibe que llegó con bajo perfil, terminó desatando toda su frustración con su compañero Pierre Gasly en un enfrentamiento que dejó a todos helados. La pregunta es, ¿por qué un piloto que acababa de hacer una carrera brillante, con adelantamientos de manual y un ritmo demoledor, estalla de esa manera? La respuesta es un secreto que muy pocos se atrevieron a contar. Este es el relato de cómo una acción en la pista se convirtió en el detonante de una crisis de proporciones gigantescas. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La carrera había sido un caos, un verdadero sub y baja de emociones, con estrategias que no salían y momentos de máxima tensión. Pero, en medio de ese desorden, un nombre brilló con luz propia. El de Franco Colapinto. El argentino, con un monoplaza que no le daba la confianza necesaria, se las ingenió para adelantar, defender su posición con uñas y dientes, y lo más importante, colocarse en una situación de puntos. Un milagro, si se quiere, teniendo en cuenta la performance del coche. La adrenalina estaba a flor de piel. Los aplausos en el box, aunque tímidos, lo decían todo. Había hecho un carrerón. Pero lo más fuerte llegó cuando se bajó del coche. Su cara, que debería haber reflejado la satisfacción del deber cumplido, era un pozo de seriedad, de una molestia que se sentía a la distancia. No esperó a que pasaran los minutos de calma. No hubo ritual de felicitaciones. Fue directo al punto con un tono firme y decidido. Esto no puede repetirse. Hoy me habéis quitado la oportunidad que merecía. Espera a conocer el detalle que hizo que el box se quedara en silencio absoluto. ¿A quién iba dirigido ese dardo? A su propio compañero, Pierre Gasly. El francés, con un gesto de incredulidad, intentó justificarse, alegando que él también estaba luchando por su posición y que no podía simplemente apartarse. Pero la respuesta de Franco fue más demoledora. Tú no estabas luchando, estabas defendiéndote sin ritmo y me cerraste la puerta cuando yo tenía todo para ir a por más. No defendías el equipo, defendías tu ego. Esa frase encendió la mecha. Si te sorprende tanto como a nosotros esta valentía, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta sinceridad le puede costar el puesto, o lo va a potenciar? La reacción interna, el terremoto que nadie vio venir. La discusión ya no era solo entre dos pilotos, era la exposición pública de un problema que llevaba tiempo gestándose. Colapinto había puesto voz a lo que muchos intuían, que las decisiones siempre se inclinaban hacia el lado de Gasly, incluso cuando la lógica de la pista decía lo contrario. Los ingenieros intentaron mediar, pero el argentino no estaba dispuesto a quedarse callado. Su voz, habitualmente calmada, sonaba firme y cargada de convicción. Recordó que había llevado toda la carrera peleando con un coche que no le daba confianza y que, a pesar de eso, había logrado superar a rivales y colocarse en posición de puntos. Yo hice mi trabajo, el equipo no. Y lo que tú hiciste, Pierre, fue lo contrario a ayudar. Gasly trató de responder, pero las miradas de los técnicos dejaban claro que las palabras del argentino tenían un peso difícil de ignorar. La tensión fue subiendo. El francés, más acalorado, levantó la voz defendiendo que no había órdenes claras y que tenía derecho a proteger su posición. Pero Franco lo interrumpió con la frase que terminó de romper el ambiente. La Fórmula 1 es un deporte de equipo y tú decidiste correr solo. Si Alpine no me respalda cuando estoy delante, ¿qué sentido tiene luchar? Ese comentario no solo iba dirigido a Gasly, sino también al propio equipo, que quedó en evidencia ante todos los presentes. Los mecánicos miraban con incomodidad, algunos bajaban la cabeza, otros observaban a los responsables técnicos esperando una reacción. La discusión ya no era solo entre dos pilotos, era la exposición pública de un problema que llevaba tiempo gestándose dentro del equipo. El director del equipo intentó calmar los ánimos pidiendo serenidad y recordando que no era lugar para ese tipo de enfrentamiento. Pero Colapinto, sin perder la compostura, respondió con firmeza: el lugar es este, porque aquí es donde nos jugamos lo que vale. Si yo callo, mañana será lo mismo. Hoy tenía un punto en mis manos y me lo quitaron delante de todos. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para la percepción que el equipo tiene de él. Lo vivido en el box fue una auténtica sacudida. Los presentes sabían que algo así tendría repercusiones,
porque no se trataba de un roce pasajero, sino de un choque frontal de intereses y de egos. Colapinto había demostrado que no estaba dispuesto a aceptar un rol secundario ni a dejar que las decisiones políticas lo condenaran. El eco global. La prensa y los fans reaccionan. La noticia de la discusión estalló como una bomba en la prensa internacional. En pocos minutos, ya era portada en todos los rincones del mundo. En Inglaterra los titulares eran directos. Incendio en Alpine. Colapinto se enfrenta a Gasly tras el GP. Los periodistas británicos subrayaban que el argentino había demostrado carácter y que sus palabras no eran fruto de la frustración momentánea, sino de una convicción de fondo. En Italia, la polémica se convirtió en un espectáculo mediático. Lo pintaban como un piloto que no teme levantar la voz aunque el precio sea alto. En Alemania, el análisis fue más frío, pero igualmente contundente. Los medios destacaban que la telemetría respaldaba la versión de Colapinto. Tenía ritmo, estaba delante y aún así se le pidió ceder. En Francia, la situación generó incomodidad. La prensa local, muy ligada al entorno de Alpine, trataba de suavizar el conflicto, pero no podía ignorar lo evidente. Titulares como tensión entre los pilotos, tras un GP caótico, dejaban entrever que había preocupación dentro del equipo. Aunque algunos comentaristas franceses reconocieron que Colapinto tenía motivos de sobra para alzar la voz y que, de no hacerlo, habría quedado relegado al papel de comparsa en beneficio de Gasly. Lo que nadie se animó a contar. Y si creíste que el terremoto se había calmado, te equivocaste, porque la verdadera sacudida no solo fue mediática, fue interna. Fue un sismo que se sintió en cada rincón del box de Alpine. Lo que ha dicho Franco Colapinto después del GP de Países Bajos no fue una queja, fue un detonante. Y el secreto que explotará las redes es como su voz, cargada de verdad, se convirtió en el catalizador de una tormenta que llevaba tiempo gestándose. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Lo que hemos presenciado, y que ya te contamos en detalle en la primera parte, es algo que rara vez se ve en el paddock. Franco Colapinto, un piloto que suele mantener una calma envidiable, se paró frente al mundo y le dijo a su equipo una verdad incómoda, que el coche no va bien y que las decisiones que se toman no le están ayudando. La prensa lo llamó acto de rebelión, los fans lo elevaron a símbolo de justicia, pero para Franco, fue algo mucho más personal. Dentro de toda esa tormenta, él se mantuvo sereno. Esperá a conocer el detalle que lo puso por encima de todo. En privado, lejos de las cámaras, compartió con su círculo más íntimo lo que realmente sentía. No era enojo, era una profunda convicción. Reconoció que el monoplaza estaba por debajo del rendimiento esperado y que, a pesar de ello, había logrado sacar un rendimiento que nadie esperaba. Lo que no podía aceptar, lo que más le dolía, era que en el momento clave, el equipo se inclinara hacia Gasly sin importar el mérito demostrado. Si me quedaba callado, mañana sería lo mismo, le habría dicho a un allegado, convencido de que plantar cara era la única manera de cambiar las cosas. Esa convicción era la gasolina que alimentaba su carácter. A nivel personal, fue un momento de enorme carga emocional. Colapinto se enfrentaba a la paradoja de haber hecho una gran carrera, y sin embargo, salir del circuito con un sabor amargo. Tenía la certeza de que podía haber sumado puntos, que había luchado como un león contra las limitaciones del coche y que todo se perdió por una decisión que no entendía. Ese sentimiento de haber sido frenado desde dentro era lo que más le dolía, más que cualquier error en pista o cualquier falta de ritmo. Si crees que Franco tiene razón en defender su lugar, deja tu like y comenta si crees que esta polémica le dará un pase directo a un equipo más grande. La devoción de un país y la reacción del paddock. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático. Mientras la tensión en Alpine era insoportable, la reacción de la prensa internacional y la afición global no hizo más que reforzar la posición de Franco. En Inglaterra, los portales especializados hablaban de la rebelión de Colapinto y destacaban que el argentino había tenido la valentía de plantar cara a su compañero y de exigir respeto. En Italia, los periódicos deportivos describieron la escena como un choque de titanes dentro de un mismo garaje, pintando a Colapinto como el joven que no está dispuesto a agachar la cabeza. En Alemania, donde el análisis suele ser más frío, se centraron en los datos de la carrera para reforzar la posición de Colapinto. La telemetría mostraba claramente que el argentino tenía más ritmo en ese momento, que había gestionado mejor los neumáticos y que estaba en posición de puntuar. Pero lo más fuerte llegó en Argentina, donde la reacción fue unánime en favor de Colapinto. Los medios se abrieron con titulares como Franco se planta en Alpine o Gasly le niega la disculpa y Briatore estalla. Las redes sociales fueron el escenario donde la polémica alcanzó proporciones gigantescas. En Twitter, hashtags como #apoyo a Colapinto se convirtieron en tendencia. En TikTok e Instagram,
Cientos de videos editados con música épica mostraban a Franco enfrentándose a su compañero, mientras que otros recogían el enfado de Briatore como prueba de que algo grande se estaba gestando en el equipo. La narrativa estaba clara: Colapinto era el héroe que luchaba contra la injusticia. Muchos de los hinchas aseguran que es un motivo de unión para todo un país. Incluso los expilotos entraron al debate. Algunos lo elogiaron públicamente por no quedarse callado, recordando que en la Fórmula 1 quien no defiende su lugar termina siendo relegado. Otros fueron más prudentes y señalaban que estas tensiones internas podían afectar al rendimiento colectivo. Sin embargo, incluso los más críticos reconocían que Gasly había cometido un error al no disculparse. Un simple gesto de humildad habría desactivado la bomba, pero su silencio terminó detonándola. El desenlace y el futuro incierto. Lo que más impactó al equipo fue la reacción de la afición. Ya circulaban en las pantallas de los móviles los titulares de la prensa internacional y los mensajes de apoyo masivo a Colapinto. Los hashtags en redes sociales dejaban claro que el público había tomado partido y esa presión externa aumentaba la incomodidad dentro del garaje. Lo que comenzó como una discusión entre dos pilotos ya se había convertido en una crisis de imagen para Alpine. En conclusión, lo que se vivió dentro del garaje fue una escena de máxima tensión que dejó cicatrices profundas. Colapinto defendió su postura con firmeza. Gasly se negó a disculparse y Briatore estalló de furia al ver cómo la falta de autocrítica ponía en peligro la unidad del equipo. El argentino salió fortalecido ante sus compañeros y ante la afición, mientras que el francés quedó señalado por su actitud. Fue el punto en el que Franco se dio cuenta de que si no defendía lo que lograba en pista, nadie lo haría por él. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas la próxima parte de esta historia, porque te vamos a contar los detalles de la negociación y que se viene para el futuro de Franco Colapinto. Suscríbete, dale like y compartí este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima entrega.